Bien, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por una vez más estar junto a las actividades que estamos haciendo en el CIDEP, que es de la Facultad de Economía, de las Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Y en esta ocasión queremos hablar sobre un tema que nos parece que es tremendamente relevante, no porque hay una coyuntura como en este caso la emergencia sanitaria de la pandemia, tampoco porque uno podría asumirlo después del 18 de octubre como justamente algo que ha salido en la discusión permanente en todo lo que ahí ocurrió, sino porque justamente el problema del mercado del trabajo es una realidad que define mucho lo que una sociedad es. Creo que desde el consumo básico de alimentos o de productos de primera necesidad, pasando por lo que es desarrollos de bienestar o lo que significa en el fondo considerar al trabajador en sus derechos, como por ejemplo el sindicalismo, o pasando por el tema de la jubilación, que tiene que ver mucho con justamente cómo ha sido la vida de un trabajador, trabajadora, con respecto a un contrato, con respecto, ¿cierto?, a una regularidad de una cotización. Son todos temas, por lo tanto, que van a ir encauzando siempre la realidad de cómo una sociedad ha definido lo que justamente el trabajo representa para construir plataformas de desarrollo social inclusivo. Y por eso que entonces hoy día nos acompaña uno de aquellos investigadores que ha ido profundizando junto a un equipo en la Fundación Sol estos temas. Y por eso nos pareció interesante, más allá, como les digo, de la coyuntura, tenerlo hoy día aquí entre nosotros y por lo tanto poder discutir, profundizar, reflexionar. Sobre todo porque además hoy día estamos teniendo las cifras del desempleo, estamos teniendo, por ejemplo, alocuciones de ministros que nos dicen que están descubriendo hacinamiento, están descubriendo desigualdad, están descubriendo pobreza, y pareciera ser entonces que justamente el mercado del trabajo todavía nos tiene que decir mucho para poder mejorar como sociedad, para poder mejorar como país. Y por eso entonces quiero agradecerle a Marco Kremerman que hoy día esté con nosotros. Marco es licenciado en Economía, es magíster en trabajo, tiene posgrados en Italia, tiene posgrados en España, estudios desde organismos internacionales como la OIT, que se ha ido formando justamente en temas laborales, y bueno, trabaja, ¿cierto?, también en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, y actualmente también inclusive está trabajando en la Universidad de Valparaíso. Y entonces quiero agradecerle primero que todo su disposición a estar aquí hoy día con nosotros y poder en el fondo ayudarnos a reflexionar de esta temática. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Muy importante la convocatoria de hoy día, poder hablar sobre el mundo del trabajo, que es justamente eh, la fuente principal de ingresos de la mayoría de los hogares en Chile y la fuente principal de tensión en estos momentos, en una doble crisis que estamos viviendo. Eh, ¿Empiezo inmediatamente? Sí, por Sí, favor. perfecto. Eh, para poder conversar con más profundidad, yo traje algunas láminas para compartir. ¿Por qué? Porque en general, si ustedes revisan la discusión sobre el empleo en Chile, también la opinión recurrente de las autoridades, en general siempre terminan informando lo mismo: tasa de desempleo, número de personas ocupadas, desocupadas, tasa de participación. Es lo que se conoce como el enfoque clásico, los indicadores clásicos de desempleo. Y es por eso que sucede lo que sucede, que muchas autoridades dicen: me sorprendí, no sabía que la realidad era tan dura, porque no se están mirando los indicadores complementarios. Es lo mismo que pasó en la crisis mundial anterior, la subprime, cuando muchas personas miraban recurrentemente cómo evolucionaba el Producto Interno Bruto, pero no otros indicadores complementarios, y desde allí, a nivel mundial, hubo una presión importante para desarrollar otro tipo de lecturas, otro tipo de indicadores, ¿no? Fue lo que se conoció como la Comisión Fitoussi-Sen, convocada por el presidente Sarkozy de Francia para justamente generar indicadores alternativos a nivel mundial. Yo voy a compartir la pantalla ahora para poder mostrarles algunas láminas y poder ir conversando sobre aquello. Bueno, el título de la presentación es muy importante para nosotros: los efectos de la crisis sistémica sobre el precario mercado del trabajo chileno. ¿Por qué una crisis sistémica?
Hay distintas tesis, ¿no? Hay distintos autores que hace bastantes décadas vienen hablando sobre las crisis. El capitalismo como sistema histórico, ustedes saben que permanentemente tiene crisis cíclicas y se va adaptando y vuelve a sus procesos de acumulación diferenciados, pero hoy día hay distintos intelectuales que nos están diciendo de que estamos en una crisis distinta, una crisis más de fondo, donde al parecer, citando el lenguaje de Wolfgang Streeck, el sociólogo alemán, es muy difícil seguir comprando tiempo a través del dinero y sus usos ficticios, deuda, inflación, deuda pública, deuda privada, en las siguientes décadas. Y lo que hemos visto también es que los procesos de acumulación ya no necesitan de que los trabajadores reciban salarios suficientes para que compren los bienes y servicios que producen las empresas, porque la deuda cumple ese rol. A través del endeudamiento, trabajadores y los hogares comienzan a satisfacer sus necesidades. Por tanto, los mercados del trabajo comienzan a precarizarse en distintas partes del mundo, y Chile sin duda no es una excepción. Un dato de contexto inicial tiene que ver con la siguiente lámina. Marco, no sé si puedes ampliar ahí en la campanita eso. Todavía no se amplía. Por allá va. Ahí ¿Se ve bien? Ahí se ve bien. Gracias. Perfecto. Perfecto. Aquí. Lo primero, hablar sobre la evolución del crecimiento de la economía chilena en los últimos 20 años. Si ustedes se fijan en este gráfico, en la década de los 90, las tasas de crecimiento promedio estaban en torno al 7%. Hubo años incluso, como el año 92, que se superó el 11% de aumento del PIB con respecto al año anterior. Y después, las tasas de crecimiento, independientemente que hay años golondrina, que son más altos que lo que sucede en la década, observamos una tendencia a la baja. Vemos los momentos de crisis mundial, o la crisis asiática, donde la economía chilena cae en 0,4% el año 99, y después, 10 años después, la crisis subprime impacta de manera mucho más profunda la economía chilena, la cual cae en un 1,6%. Para este año, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se podría estar cayendo un 4,5%. Esto solo se compara con la crisis del 82-83, o yéndonos más hacia atrás con la Gran Depresión del año 1929. Realmente es un año muy duro, y una situación muy dura a nivel mundial. Pero si se fijan, la tendencia nos lleva a concluir de que Chile tiene un problema hace bastante tiempo para poder crecer de manera sostenida en el tiempo. El 4% del año 2018 fue una golondrina. Incluso antes del 18 de octubre se proyectaba que la economía del 2019 creciera un 2%. Por tanto, hay un problema de generación, de crecimiento en términos tendenciales, del mediano plazo. ¿Estamos ante una crisis de coyuntura o estamos más bien ante un estancamiento estructural? Hay muchos análisis y críticas en torno a que la economía chilena tiene problemas serios para poder seguir creciendo por sus desigualdades, por una matriz productiva que se ha diversificado muy poco en el último tiempo. Y uno de los indicadores que para nosotros es importante para poder chequear efectivamente si es que este crecimiento, esta riqueza que se ha generado en las últimas décadas llega finalmente a los hogares, tiene que ver con un indicador alternativo a la pobreza monetaria de ingresos que se utiliza recurrentemente. Hay un documento que publicamos recientemente en la revista Economía y Política de la Universidad Adolfo Ibáñez con Gonzalo Durán, que se llama Identificación de la pobreza monetaria usando ingresos del trabajo y las pensiones contributivas. Vale decir, ¿qué pasaría si en Chile testeamos la pobreza solo con lo que ocurre en el mundo del trabajo? Tanto sus consecuencias actuales como futuras, que son las pensiones contributivas, vale decir, con mis cotizaciones cuando trabajaba, ¿qué pensiones puedo construir? Y los datos son bien interesantes y bien preocupantes, porque si bien la tasa de pobreza actual por ingreso es de 8,6%, sabemos que la pobreza multidimensional es de 20%. Cuando justamente corregimos este efecto,
que no es un indicador excluyente, sino que es un indicador complementario, y chequeamos que efectivamente para medir pobreza en Chile se miden los ingresos del trabajo y las pensiones, se miden los ingresos por arriendo, intereses y dividendos, los ingresos del capital, que muy pocos hogares tienen, están los subsidios del Estado, que de alguna manera no es un test al modelo, ¿no? Porque son ayudas del Estado para complementar ingresos, y está el elemento más importante de todos, el alquiler imputado. ¿Qué es esto? ¿No? Es un ingreso adicional que se imputa a los hogares en la encuesta CACEN, aquellos hogares que tienen vivienda propia o incluso están pagando la vivienda, o sea, están pagando dividendos por el hecho, entre comillas, de ahorrarse un gasto mensual en arriendo. Por tanto, se mide que si su casa, su departamento, en el barrio en el cual habita, tiene un promedio de arriendo de 350.000 pesos, esos 350.000 pesos se agregan como ingresos a esos hogares. Entonces, perfectamente puede haber un hogar que vive con 200.000 pesos en términos de ingresos reales y queda con un ingreso global de 550.000 pesos por esos 350.000 adicionales de alquiler imputado. Pasa mucho con los adultos mayores, que se les computa con una pobreza de ingresos de 4%, pero cuando uno verifica qué pasa con los ingresos del trabajo y pensiones, este indicador salta casi un 40%. En el caso de Chile, este indicador salta casi un 30%. Vale decir, si testeáramos a los hogares chilenos solamente por sus ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, la pobreza en Chile sería casi de un 30%. Lo que da cuenta y explica por qué es tan fácil que ante cualquier evento, cualquier incertidumbre, una crisis, una enfermedad, muchos hogares inmediatamente pueden caer a la pobreza por ingresos o están altamente vulnerados. ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza salta tanto cuando la explicamos a través del mundo del trabajo principalmente? Porque los salarios en Chile son muy bajos. Acá hay otro estudio, que está en la página web de la Fundación Sol, con los últimos datos de ingresos disponibles en Chile, que es la encuesta suplementaria de ingresos 2018. Esperamos que prontamente aparezca la del 2019. Y lo que indica es que el 53,1% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 400.000 pesos líquidos. Es decir, los salarios se ubican muy cerca del salario mínimo, que hoy día están 320.500 pesos brutos. Y solo un 12,1% gana más de 1.000.000 de pesos líquidos. Es importante constatar que hoy día un salario de 800.000 pesos, dos salarios, supongamos, en un hogar de 4, de 800.000 pesos, no significa que ese hogar no tenga que endeudarse para llegar a fin de mes. Es muy importante chequear el nivel de salarios con el costo de vida que existe actualmente en Chile. Una de las principales explicaciones tiene que ver con la distancia que se produce entre la productividad del trabajo y los salarios. Este es un gráfico de Estados Unidos, donde mide desde el año 48 hasta el 2014. Si lo actualizamos hasta la fecha de hoy día no cambia mucho. Y lo que observamos es que justamente a partir de la época de los 70, cuando comienza lo que se conoce como el proyecto político neoliberal, la productividad del trabajo se distancia completamente de los salarios en relación a la tasa de crecimiento. Siempre ha existido una distancia entre la productividad del trabajo y lo que se le paga a los trabajadores por esa productividad, pero aquí en estas tasas de crecimiento vemos que se ensanchan las curvas desde los 70 en adelante. Hay una cantidad de trabajo remunerado que no es pagado a los trabajadores, trabajo productivo, y que esto se expresa en esta tijera que se produce entre la productividad y los salarios. Fíjense lo que sucede en el caso chileno. Nosotros hicimos esta medición hasta el 2016, también al actualizarlo no varía mucho. Lo que observamos es que las tasas de crecimiento a partir de la crisis asiática del año 98-99 también se genera una distancia importante entre la productividad. En los últimos 27 años ha crecido 117%, la productividad del trabajo, no la de total de factores, donde ahí tenemos un problema. Los salarios crecen a un 79% en ese mismo periodo. Entonces hay una diferencia bastante importante entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios. Eso tiene que ver con la baja tasa de sindicalización también y la escasísima negociación colectiva que existe en Chile, y que la mayoría, que fundamentalmente sea a nivel de empresa, no por sector económico. Este es un cuadro muy interesante también del Ministerio de Economía, una encuesta longitudinal de empresa, una de las últimas que tenemos disponibles, que es del 2015, indican el valor agregado por cada trabajador dependiente.
cada trabajador asalariado, contratado por empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, por sector económico. La última línea indica que, en general, un trabajador dependiente en Chile genera aproximadamente 23,2 millones de pesos al año, vale decir, 2 millones de pesos al mes, algo que está totalmente alejado de los salarios promedios en Chile, sin duda. Y en el caso de la minería, que se dice que los trabajadores ganan mucho, si vemos, por ejemplo, las grandes empresas, el valor agregado por trabajador dependiente es de casi 206 millones de pesos, algo así como 17 millones de pesos al mes, lo cual también está totalmente alejado de los salarios de los trabajadores de la minería en las grandes empresas, que pueden ser mucho mayores que el resto de los sectores económicos, pero de ninguna manera se acerca ni a un 40% del valor que allí aparece. Y ahora pasemos a analizar un poco para ver para dónde vamos, cuáles son las características fundamentales, más allá de los salarios, que es un hecho de la causa muy importante y material, del mundo del trabajo en Chile. En términos de categoría ocupacional, si dividimos las categorías en empleadores, cuenta propia, asalariados privados, asalariados públicos, servicio doméstico y familiar no remunerado, vemos que hay una tendencia que se mantiene en el tiempo. Todos estos datos son del trimestre febrero-abril de cada año, porque acaba de ser publicado hoy día. Entonces nos permite comparar el mismo periodo con respecto a los años anteriores, y parte del 2010, porque el 2010 se crea la nueva encuesta de empleo en Chile, que mide el empleo de otra manera y hace otras preguntas que son complementarias y permiten tener nuevos indicadores para analizar calidad del empleo. Si se fijan, los empleadores en general han estado en torno al 4% del total de trabajadores y trabajadoras, pero en este periodo tienen una caída, un 3,6%, por todo lo que estamos observando, sobre todo en a nivel de micro y pequeñas empresas, que pudieran estar cerrando, teniendo problemas importantes. El trabajo informal, en muchos de los casos, de cuenta propia, está en torno al 20%, pero ha tenido una caída importante en la medición de hoy, a un 18,5%. El empleo informal no está pudiendo funcionar por las cuarentenas obligatorias. El mundo del asalariado privado se sitúa en torno al 60% de los trabajadores y trabajadoras en Chile son contratados en empresas privadas, y el sector público contrata en torno al 11%. También vemos un aumento en el último periodo, que básicamente es una reconfiguración. Por la caída de la cuenta propia, no es que aumente considerablemente el número de personas contratadas en el sector público, sino que adquiere mayor peso porque caen los cuenta propias y caen los empleadores, y hoy día están en 13,2%. Y el servicio doméstico también, por la misma situación de la cuarentena y por la suspensión de relaciones laborales o los despidos directamente, cae, ¿no? Venía cayendo de 4,5 puntos a 3,5 puntos en el último periodo, y hoy día está en menos de 3 puntos aproximadamente. Familiar no remunerado, una categoría que explica en torno a 1% del empleo. Y veamos lo mismo, pero por tamaño de empresa, considerando el mundo privado y público. Hay un mito, ¿no? Hace 20 años que algunos analistas y las autoridades, por cierto, vienen diciendo que permanentemente que en Chile el 80% del empleo lo dan las empresas de menor tamaño. Eso es un eslogan. Cuando uno ve las cifras se encuentra que el 47%, 45%, 46%, dependiendo del periodo, del empleo en el mundo privado y público es proporcionado por empresas grandes, de 200 y más trabajadores. 17% el día de hoy por empresas medianas, entre 50 y 199 trabajadores, y el resto por empresas de menor tamaño, de 11 a 49 trabajadores, de 5 a 10 o menos de 5, que son las microempresas. Juntando grandes y medianas empresas, estamos hablando de que corresponde a casi 2/3 del empleo dependiente en Chile, que es bastante importante en términos de su proporción. Vemos cómo en esta contingencia el empleo en las empresas de 5 a 10 personas cae de manera importante, ¿no? Y llega hoy día a un 4,7%, y aumenta las que son de menos de 5 personas, que son empresas más de subsistencia. Se reconfigura de alguna manera también el número de ocupados por tamaño de empresa. ¿Por qué es tan importante no quedarse solo con estos indicadores generales, tasa de participación, ocupados, categorías, tasa de desempleo? El enfoque clásico siempre nos lleva a medir volumen, cantidad de empleo, indicadores tradicionales, los que se producen habitualmente, y ve al mundo del trabajo como un mercado más, oferta y demanda de trabajo. Pero un enfoque moderno, o quizás una palabra más correcta sería un enfoque más heterodoxo, es aquel donde el énfasis se coloca más en la calidad que en la cantidad del empleo, ¿no? Son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en su
2018, por ejemplo. Los indicadores tradicionales se siguen produciendo, pero se complementan con indicadores de calidad del empleo, y el mundo del trabajo, tal como dice el Premio Nobel de Economía Robert Solow, no es como cualquier mercado, no es como el mercado del pescado, ¿no? Es un mercado o un mundo en particular, donde hay seres humanos que venden su fuerza de trabajo y donde hay nociones conceptuales que son bastante importantes de considerar. Algunas tendencias importantes en los últimos 10 años. El empleo tercerizado o externalizado, estamos hablando del subcontrato, del suministro de trabajadores, del enganche en el sector agrícola, ha aumentado y se ha mantenido, sobre todo en el primer periodo donde aparece la encuesta de empleo, y se ha situado en torno al 16 o 17% en los últimos 8 años aproximadamente. Ha tenido una caída en este periodo, básicamente por el despido de trabajadores y porque el despido justamente parte por los sectores más desprotegidos. Todo lo que son las empresas subcontratadas, trabajadores que no son contratados directamente. Otra tendencia importante tiene que ver con el número de personas en edad de jubilar. Estamos hablando de mujeres de 60 años y más, u hombres de 65 años y más, que trabajan actualmente en términos remunerados. Cuando vemos la encuesta de la Universidad de Chile para el Gran Santiago, que tiene una serie larga, vemos que en el año 95 aproximadamente, entre el 95 y el 2000, era un 10%. Y hoy día lo que tenemos es que, salvo lo que pasa en el 2020, en este trimestre, que cae de manera importante porque son despedidos o obligatoriamente no pueden ir a trabajar los adultos mayores, lo que tenemos es una tendencia bastante preocupante. Casi un 30% de personas en edad jubilar siguen trabajando. Y esto se explica cuando uno ve las cifras de pensiones, porque las pensiones no dan para mantenerse, ¿no? Para satisfacer las necesidades básicas. También hay un componente vinculado a la necesidad de seguir estando activo, pero lamentablemente eso en Chile es el componente minoritario en relación a lo que explica este porcentaje de adultos en edad jubilar que siguen trabajando. Después, otros indicadores que miden calidad y muy importantes es el del subempleo por insuficiencia de horas. ¿Qué es el subempleo? Son las personas que trabajan jornada parcial. En Chile la jornada parcial es de menos de 30 horas a la semana, pero esto es muy importante, de manera involuntaria. Por ejemplo, una persona que trabaja 10 horas a la semana necesita y está disponible para trabajar tiempo completo, pero a la economía no le brinda un trabajo a tiempo completo. No hay pega de tiempo completo. Solo hay pega para el fin de semana. 5 horas el sábado, 5 horas el domingo y no hay más pega. Entonces, esas personas aparecen como ocupadas. Y una vez que aparecen como ocupadas, quedan invisibilizadas. Ya están ocupadas y no tienen un problema. Pero cuando uno esto lo mide, inmediatamente puede colegir de que esto es un problema importante. Esto es desempleo por horas. Para algunas personas puede ser 70% de desempleo, para otras 50%, para otras 30%, pero es un desempleo por horas. Y lo que observamos es que, en general, salvo la tendencia actual del 2020, insisto, las personas que estaban trabajando 15 horas probablemente fueron despedidas o fueron recortadas esas horas, por eso que cae de manera abrupta, pero lo que tendemos es una tendencia en torno a 45, 46, 47 puntos de subempleo, ¿vale? Es decir, de las personas que trabajan jornada parcial, casi la mitad lo hace de manera involuntaria. Hasta el 2019 estamos hablando de 800, 850.000 personas. Y en este trimestre cayó abruptamente a menos de 600.000 personas por el efecto de la pandemia y de las cuarentenas obligatorias. Y otro indicador muy importante es otro tipo de subempleo, que es el subempleo profesional. Vale decir, afecta a aquellas personas que tienen un título profesional, no tienen una credencial, tanto en términos de pregrado como de posgrado, pero terminan trabajando en tipos de empleo cuya cualificación es menor a la que ellos estudiaron, ¿no? A la que ellos egresaron. Si se fijan, en términos porcentuales, en la cantidad de subempleados en relación a las personas profesionales está en torno a un tercio. Un tercio de las personas que tienen títulos profesionales actualmente y que están empleadas están subempleadas. El indicador actual es de un 31,6% y el año pasado, en el mismo trimestre, era un 33,9%. Aquí está el efecto crédito con aval del Estado, sin duda. También nosotros publicamos un estudio la semana pasada que pueden revisar en la página de la Fundación Sol. Es muy importante, ustedes probablemente algunos ya lo saben, pero siempre es bueno poner esto en perspectiva, es que la encuesta de empleo cambió el año 2010.
Antes del año 2010, la pregunta que determinaba si una persona estaba ocupada o no era la siguiente. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encontraba la mayor parte de la semana pasada? 1 trabajando, 2 sin trabajar pero teniendo empleo, etcétera, estudiando, distintas opciones. Entonces, por ejemplo, una persona que estudiaba, que dedica 35 horas a la semana a estudiar y tenía un pololito y trabajaba 10 horas, como principalmente estudiaba, no aparecía necesariamente como ocupado, ¿no? O era menor la probabilidad de que apareciera como ocupado. Pero la encuesta cambió y ahora la pregunta es la siguiente. La semana pasada, es decir, entre lunes y domingo, ¿trabajó por lo menos usted 1 hora? Esto quiere decir que basta con haber trabajado 1 hora a la semana para aparecer como ocupado o ocupada. Este cambio, metodológicamente, está bien hecho. ¿Por qué está bien hecho? Porque permite medir todas las horas trabajadas en el país. De hecho, en muchos países así se mide también. Es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. El problema es que esto obliga a que el análisis de las cifras de empleo sea distinta. Ya no nos podemos quedar con un análisis simple de la tasa de desempleo abierta. Y cuando observamos las conferencias de prensa o las minutas que los ministros del trabajo, ministras, presidentes, de la cifra de desempleo, el análisis sigue siendo el mismo que antes del 2010. No toman en cuenta que tenemos un cambio importante en la metodología y por tanto una tasa de desempleo de 7% hoy día es distinta a una tasa de desempleo de 7% del año 2008, porque se están midiendo cosas distintas. Y acá, justamente, cuando uno construye indicadores alternativos, se puede observar esta diferencia. La línea roja mide la tasa de desempleo abierta, que hoy día acaba de ser publicada, y en el último dato del 2020 es un 9%. Esto todo es trimestre febrero-abril, para comparar peras con peras en cada año. Observamos que la tasa de desempleo del trimestre febrero-abril es la más alta, ¿no?, de los últimos 10 años. En febrero-abril del 2010 era 8,8%, y con respecto al año pasado saltó casi 2 puntos porcentuales, de 7,1 a 9%. Sin embargo, cuando uno construye una tasa de desempleo distinta, integral, ¿no?, el INE lo hace, en la Fundación Sol también lo hacemos, y lo que agregamos es las personas subempleadas. Para nosotros lo que hicimos es incorporar que cada subempleado representa medio desempleado, considerando que le falta la mitad de las horas que necesita. Esto incluso puede estar subrepresentado, el INE lo mide completamente. A cada subempleado lo agrega como un desempleado más y tiene una tasa combinada que llega hoy día a casi 16%. Si nosotros consideramos los subempleados y también consideramos a un mundo que está dentro de los inactivos, no aparece la fuerza de trabajo, y son los desalentados, que son las personas que se cansaron de golpear puertas y no encontraron pega y dejaron de buscar trabajo y por eso están en los inactivos. Si sumamos a los dos segmentos, hoy día ya llegamos a una tasa de desempleo de 13,7%, que es casi 5 puntos más de la tasa de desempleo abierta, que se informa oficialmente. Vemos que se está acercando a la tasa de desempleo integral de febrero-abril del año 2010, que era un 15,1%. En el caso de las mujeres, que es el siguiente gráfico, es aún más grave. Hoy día la tasa de desempleo para las mujeres ya está en un 9,9%, la tasa de desempleo abierta, y la tasa de desempleo integral ya está en un 15,6%. En Valparaíso, quise extraer este gráfico en particular, dado que estamos conversando en la Universidad de Valparaíso. La tasa de desempleo actual abierta es de un 10,7%. Esa es la tasa que se informó hoy, ¿no?, que es la más alta de los últimos 10 años. Es igual a la del 2010 en el mismo periodo. Pero la tasa de desempleo integral para Valparaíso ya está por sobre el 15% y se acerca peligrosamente al 16,3% del año 2010. Y este es uno de los indicadores más potentes de todo, que lo informa el INE. Ustedes se meten a la página del INE, bajan la última minuta que hoy día se publicó y van a encontrar esta tasa de desempleo que se llama la tasa SU3. Un nombre extraño, pero significa lo siguiente. No solo incorpora la tasa de desempleo abierta, el 9%, sino que también incorpora la fuerza de trabajo potencial. ¿Qué es la fuerza de trabajo potencial? Son las personas que aparecen como inactivos o inactivas, están fuera de la fuerza de trabajo, pero son potencialmente activos, porque son personas que están disponibles para trabajar, ¿no?, si es que alguien le ofreciera trabajo, o
están realizando una búsqueda activa de trabajo, pero no están disponibles para trabajar ahora, esta semana, pero sí la semana siguiente. Y también incluye a los iniciadores disponibles, que son personas que también están en todo el mundo activo y se encuentran, prontamente van a ingresar a trabajar en las próximas semanas. Si se fijan, lo que muestra la tasa de desempleo del periodo actual es que la tasa combinada sube de un 13,9% a un 23,8%. O sea, hay un grupo de personas que se retiró en este periodo de la fuerza de trabajo porque de alguna manera considera de que tiene muy pocas posibilidades de encontrar trabajo. Por eso no está buscando trabajo activamente, o está buscando trabajo pero no está en condiciones de trabajar porque está en cuarentena de manera obligatoria. Entonces este indicador da cuenta de que tenemos un grave problema de desempleados directos e indirectos o latentes en estos momentos en Chile. Esto es gravísimo, es un aumento de un 138% dentro de la fuerza de trabajo potencial. Marco, estamos ya en 5 minutos. Perfecto. Y si esto lo vemos para las mujeres, es aún más grave. De este 23,8% para las mujeres saltamos a casi un 30%, 29,3%. Con esto vamos terminando. Si uno ve finalmente el efecto en el desempleo en el trimestre actual, el último reportado, que es febrero-abril, que esto es muy importante, el trimestre febrero-abril solo refleja la mitad del efecto de la crisis sanitaria. Porque la crisis sanitaria, ¿no?, y el efecto toque de queda, el efecto de las primeras cuarentenas, comienza a operar desde la segunda quincena de marzo. Y por tanto acá, al medir un trimestre móvil que mide 3 meses, tenemos que solo se está reflejando la mitad del efecto cuarentena. Por tanto, lo que viene en el trimestre, en 2 más, el trimestre abril-junio, sin duda van a ser cifras lamentables y muy graves. Pero ya el efecto en el desempleo del trimestre febrero-abril nos indica lo siguiente. Tenemos 814.000 personas desempleadas, las desempleadas clásicas, ¿no?, desempleo abierto. Tenemos 588.000 personas subempleadas, que es un desempleo por horas, que es importante ponerlo sobre la mesa. Tenemos un aumento en los ocupados ausentes, o sea, personas que hoy día aparecen como ocupadas, pero que tienen sus relaciones laborales suspendidas por el efecto de la ley, entre comillas, de protección del empleo que el gobierno comenzó a implementar desde abril. O sea, recién estamos midiendo uno de los 3 meses que ya aparece. Imagínense cuando esto lo veamos en el trimestre abril-junio. Y ya aparece un aumento de los ocupados ausentes, que es la manera en que el INE está midiendo las relaciones suspendidas, de 365.000 casi personas. La mayoría sin duda se explica justamente por esta ley de protección del empleo. Al mismo tiempo, tenemos que la fuerza de trabajo potencial hoy día es de 1.718.000 personas. El mismo trimestre, pero el año pasado, eran 1 millón menos, eran 720.000 personas. O sea, aumentó 1 millón las personas que se fueron a la inactividad, pero potencialmente estarían disponibles, porque lo necesitan, para trabajar. Y finalmente tenemos 32.823 personas iniciadores disponibles, que podrían encontrar o llegar al trabajo que ya consiguieron, entre comillas, en las próximas semanas, pero aquí está el efecto cuarentena que se lo puede impedir. Por tanto, tenemos un universo de más de 3,5 millones de personas que de alguna manera tiene un problema completo de desempleo, parcial o potencial, que es la suma de todas estas categorías que allí aparecen. Y para terminar, quiero decir que, bueno, ¿qué viene en adelante? 2 minutos para terminar. Efectivamente, se proyectan tasas de desempleo abiertas con seguridad por sobre los 2 dígitos, por sobre el 10%, pero ya vemos que esa tasa de desempleo no refleja lo que está pasando en el mundo del trabajo. Y por tanto, el problema de desempleo en Chile, sumando subempleados, desempleados y todo lo que hemos ido conversando, va a estar por sobre el 20% rápidamente, ¿no?, lo cual es bastante serio. Y por lo mismo, hoy día una política central, hoy, va a ser la sustitución de ingresos de los hogares, no los bonos, no los subsidios, no los apoyos, sino sustitución de ingresos. Y eso solo se puede lograr a través de una renta o un ingreso básico de emergencia. Y ese monto, esa suficiencia de esa renta, tiene que estar vinculado con estándares que el propio Estado chileno mide. Por ejemplo, hoy día un hogar promedio de 4 personas, la línea de la pobreza que mide el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
está en 451.000 pesos. Por tanto, sería bastante extraño que el Estado entregara un apoyo que supuestamente es para sustituir ingresos en un valor inferior a esa métrica. Eso por primer lado. Y en segundo lugar, cuando pase lo más grave de la pandemia, se van a necesitar implementar programas para apoyar la generación de empleos distintos a los que se han creado en otros momentos y en otras décadas. No podemos volver a la lógica del PEM y el POG, de los programas mínimos de los 80. Tenemos que volver a una lógica distinta, donde aunque existan empleos de emergencia, o que existan empleos apoyados por el gobierno, tienen que tener una lógica de calidad y asociada a un mínimo de satisfacción de necesidad. Lo dejo hasta acá para que podamos pasar a los comentarios y preguntas. Gracias, Marco. Me parece justamente muy interesante, como lo dijimos al principio, el mercado del trabajo define mucho lo que una sociedad está obviamente implementando en términos de lo que es igualdad, bienestar, cierta materialidad, acceso a servicios, acceso a elementos tan sustanciales como lo que hoy día vemos como es la salud. Y entonces tú nos das muestras que el tema supera el marco de la coyuntura y tiene que ver justamente con desafíos que ya a esta altura son sistémicos, como lo has titulado en tu conferencia, son estructurales. Y bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Yo les pido justamente a medida que ahora yo vaya haciendo las preguntas, que quienes se quieran sumar vayan escribiendo sus preguntas. Tenemos gente también en el YouTube, así que ahí también pueden escribir en el chat. Tenemos casi 75 personas entre ambas realidades, por lo tanto un número suficiente como para poder preguntar. La primera pregunta que se me hace es a propósito de Way Standing con el tema del precariado. ¿Cuál sería la diferencia entre el precariado y la clase social? En ese sentido, de acuerdo a cómo tú lo ves, si hay alguna diferencia, cuál es esa diferencia, matices, etcétera. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a esta canasta tan concentrada que tenemos en el país a propósito de las exportaciones y cómo una estructura productiva está, en este caso, amarrada a 3, 4, 5 productos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo eso nos puede ir perjudicando a propósito de lo que estamos viviendo con la pandemia? Porque en este caso, Morín fue la primera pregunta que se hizo con respecto al precariado. La segunda pregunta, la estoy recogiendo para Javier Ibacache, nos dice que él ve justamente que esta canasta es muy concentrada y ve países como Uruguay, por ejemplo, que tienen una economía mucho más diversificada. Entonces, ¿cómo ves tú que nos podría afectar en esta condición actual donde pareciera ser que la pandemia se va a extender más de lo que se pensaba en un inicio? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo se puede mejorar? Y una tercera pregunta es con respecto del profesor Servando Pastor, es a propósito de lo siguiente. Dice que otro de los mitos justamente tiene que ver con que las autoridades han dicho por mucho tiempo que el problema de Chile con respecto al crecimiento tiene que ver con la mala productividad de los trabajadores. Y en ese sentido, ¿cuál es tu diagnóstico en términos de la productividad y cómo se podría incrementar, saliéndonos un poco del mito? Lo dejo por ahí porque después vienen otras más. Perfecto. Gracias por las preguntas, muy, muy interesantes de contestar todas, casi una charla para cada una, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. En relación a la pregunta de Morín sobre el precariado, ¿no? Concepto de standing que se ha ido acuñando y la diferencia con clase social, efectivamente, dentro de el mundo del trabajo contratado o asalariado, nosotros hemos llamado de otra manera, en términos académicos, este concepto hemos llamado de formalidad precarizante. Vale decir, independientemente que las personas tengan contratos, incluso tengan cotizaciones, eso no significa que sea un empleo de calidad. El nivel salarial, la inestabilidad, la duración cada vez más baja de los contratos indefinidos, la baja sindicalización, las formas extrañas y atípicas de contratación en el sector público, un claro ejemplo de ello, a través del boletariado, que sería como un subconjunto del precariado, da cuenta efectivamente de que en el mundo del trabajo hay una precariedad que recorre las distintas categorías ocupacionales. Sin embargo, hay una distinción importante que hacer entre precariado y clase social.
las sociedades como las nuestras aún son sociedades semi-proletarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente que si usted observa las cifras que yo mismo les presenté, y más del 70% de los trabajadores está asalariado en el sector público o privado, cuando miramos, ¿no?, la unidad analítica del hogar, que es una unidad analítica muy importante, vemos que a nivel de hogares la manera de generación de ingresos sigue dependiendo en un porcentaje no menor de otros tipos de fuentes, ¿no?, de la informalidad, del autoconsumo, de otras fuentes que no es el empleo asalariado clásico. No es que todos los hogares estén asalarizados, sino que en distintos hogares hay asalarización, pero la principal fuente de ingreso no descansa exclusivamente en la asalarización. Por tanto, el concepto de clase social, como una clase explotada en distintas fases de su unidad productiva, es un concepto que para nosotros es mucho más amplio y da cuenta de mejor manera de lo que se está viviendo actualmente y lo que se ha vivido en las últimas décadas. Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta de Javier, muy importante, la matriz productiva, ¿no? Se ha hablado mucho de la matriz productiva, han ocurrido muchos seminarios, al igual que los seminarios de las pymes, pero en términos concretos, muy poquitos cambios. Seguimos teniendo una matriz productiva muy poco diversificada, muy dependiente de la exportación de commodities, de materias primas con bajo, ¿no?, ganarlo todo en poco tiempo, extractivista, y eso justamente genera dos problemas. No permite generar de manera sostenida y de manera masiva empleos de calidad. En general, nuestros grupos económicos no necesitan trabajadores con altos niveles de educación o con altos años de escolaridad. ¿Por qué? Porque generan justamente negocios con poca productividad, poca innovación, poca tecnología, y eso termina pasándole la cuenta al país. Chile, como lo vimos en el primer gráfico, ya no está pudiendo crecer, ¿no?, más allá de esta crisis puntual, ¿no?, ya no está pudiendo crecer a las tasas que se crecía en años anteriores. El problema de eso es que tenemos distintas instituciones en Chile que no son inclusivas, ¿no?, desde el sistema tributario hasta el modelo de relaciones laborales y hasta el sistema de FP, que justamente incentivan a que esta matriz productiva que tenemos siga funcionando tal cual. Las inversiones de la FP van a los grupos económicos grandes, el sistema tributario favorece la acumulación de esos mismos grupos económicos grandes, y así lo podemos ver, el modelo de relaciones laborales favorece de que no se distribuya la riqueza y el crecimiento que estos grupos económicos grandes van generando. Entonces, tenemos efectivamente un gran problema, y la pandemia y la crisis económica que aceleró esta pandemia nos obliga, ¿no?, fuerza, gatilla, a que tengamos que mirar y generar cambios a la fuerza en nuestra matriz productiva. Si no, vamos a seguir teniendo un cuello de botella importante para lo que estamos viviendo ahora y para lo que viene después. El producto tendencial, de alguna manera, refleja lo que se está viviendo en ese nivel. Y la tercera pregunta, de Servando, sobre la productividad, justamente, en uno de los gráficos que yo le mostraba, da cuenta de aquello. En Chile tenemos un problema con lo que se conoce y se define como la productividad total de factores. La productividad total de factores mide en términos cuantitativos la productividad del trabajo, la productividad del capital, pero también hay un elemento no explicado, que de alguna manera es cómo el capital gestiona los distintos factores productivos. Bueno, esa gestión es la que está en el suelo, ¿no? El capital chileno hace rato que dejó de ser productivo, porque viene siendo hace tiempo más de lo mismo, o se incorpora en actividades nuevas, pero con poco valor agregado. Y por tanto el problema no es del trabajador y la trabajadora. La productividad del trabajo en Chile es bastante igual, casi igual, a la que tenían países que hoy día, a países que hace 30 años atrás tenían el PIB per cápita que hoy tiene Chile, ¿no? Es muy parecido cuando uno mira las series de tiempo. Pero como veíamos en los gráficos anteriores, la productividad del trabajo de todas maneras ha aumentado en las últimas décadas, pero son los salarios los que no han aumentado al mismo ritmo. Por tanto, ese diferencial también explica bastante la precariedad que existe en el mundo del trabajo. Y para aumentar esa productividad se requieren varios elementos. Se requiere invertir absolutamente en innovación y en desarrollo. Lo que Chile invierte es marginal, es 0,4, 0,36% del PIB. Y países que tanto nos gusta mirar como Finlandia, Corea del Sur, invierten 9 veces más que Chile. La inversión del mundo privado prácticamente es un error estadístico, es marginal.
Entonces, en ese sentido, para aumentar la productividad total de factores, se requiere avanzar en innovación y desarrollo, entre otras cosas bien importantes. Gracias, Marco. Tenemos otra pregunta que va de Cristian, que va en la dirección, dice, ¿cuáles serían las políticas laborales prioritarias que se deben implementar para abordar estos bajos salarios y el desempleo, además? ¿Hay que generar más sindicalismo? ¿Hay que generar flexibilidad laboral? ¿O las causas están en problemas estructurales de modo productivo, salarios, desempleo? Ahí, en el caso de Cristian. Jorge Giver, el profesor Jorge Giver nos dice, ¿no será muy obvio que los bajos salarios se deben a que las calificaciones laborales de los trabajadores también son muy bajas? Si hay alguna explicación que va por ese lado. Laura Matus nos dice, a propósito del precariado, lo siguiente. Dice, además de considerar una muy buena exposición, dice, mi consulta va por la precarización, por el tipo de trabajador independiente como son los trabajadores, en este caso de las aplicaciones, donde en el fondo se está generando ahí una nueva fuerza laboral, será una nueva fuerza laboral que va en desmedro o no de los empleadores, de los empleados, perdón, y cómo y en qué medida usted estima que eso va a aumentar a causa de la pandemia, a causa del confinamiento. ¿Ya? Lo dejo por ahí porque ya con esas dos vaya a tener elementos para poder abordar. Pues con las tres, perdón. Con las tres, sí. Sí. Ya, partimos por la pregunta de Cristian. ¿Cuáles deberían ser las políticas laborales prioritarias para enfrentar lo que estamos viviendo? A ver, acá va a venir una fuerte ofensiva por decir que no es el momento. No es el momento de elevar los estándares porque si ni siquiera las personas tienen empleo, ¿qué vamos a pensar en mejorar la calidad de los empleos? ¿No? Pero cuando uno revisa ese tipo de discurso, ha estado presente en los últimos 30 años. Nunca es el momento. Por tanto, aquí lo que hay que hacer nuevamente son políticas contracíclicas, porque vamos a tener un ciclo largo, sobre todo. Eso es muy importante. Políticas laborales que efectivamente permiten mejorar la calidad de los empleos. Y en calidad nos referimos a salarios, condiciones contractuales, estabilidad, etc. Hay dos o tres que son fundamentales. Voy a partir por el piso mínimo, que es el salario mínimo. Hoy día el salario mínimo está en 320.500 pesos brutos. Brutos. Si es que consideramos, y incluso vamos a los libros clásicos del liberalismo, Adam Smith, La riqueza de las naciones, ustedes van y tienen muchas páginas, más de 1000, pero en una de esas páginas justamente define que el salario mínimo debe permitir que el trabajador y trabajadora que lo recibe y su grupo familiar, algo muy importante, puedan satisfacer sus necesidades más básicas con ese salario. Lo que se nos está diciendo, que muchos autores lo dicen, es que al menos el salario mínimo que fija un país debe permitir que una persona que gane ese mínimo pueda sacar a su familia de la pobreza. Vale decir que no sea obligatorio que trabaje más de una persona solo para salir de la pobreza. Esto no quiere decir que no puedan trabajar dos personas o tres en un hogar. Eso cada hogar lo decide, pero el problema es cuando eso es obligatorio. Y cuando es obligatorio tenemos un problema. La línea de la pobreza hoy día en Chile para un hogar promedio de 4 personas está en 451.000 pesos líquido. En términos brutos, necesitaríamos 555.000 pesos de salario mínimo para que justamente quien gana el mínimo en términos líquidos quedara en 451.000 pesos. Esa es la distancia, ¿no?, entre el salario mínimo actual y el estándar más básico que fija el propio Estado chileno, para dar cuenta que finalmente el objetivo de la política del salario mínimo a nivel mundial y en el caso chileno no se cumple. No está cumpliendo el objetivo más básico. En el año 37, en Chile nace este concepto bajo el nombre de salario o sueldo vital. Por eso se llama vital. No puede ser un valor arbitrario, tiene que ser un valor que efectivamente permita cumplir ese mínimo. Entonces ahí tenemos un problema importante. Si es que el mínimo subiera y lo lleváramos, ¿no?, con las gradualidades correspondientes y con los cuidados correspondientes para las empresas pequeñas, ahí tendríamos un primer piso de calidad en el cual se pueden ir construyendo los salarios hacia arriba. El segundo factor muy importante tiene que ver con los derechos colectivos. En la mayoría de los países capitalistas de mayores ingresos, la sindicalización, en algunos casos bastante alta, pero en otras baja. En Francia, por ejemplo, es como la chilena, de menos del 20%. Pero existe la negociación colectiva por sector económico por rama. Y existe lo que se conoce como el efecto erga omnes, vale decir, pueden negociar
18% de los trabajadores, pero lo que negocian esos trabajadores se extiende a todos los trabajadores de los distintos sectores económicos. Negocia el 18% de los trabajadores del comercio, pero esas negociaciones se beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras del comercio. Entonces, Chile no tiene el efecto de erga omnes, en Chile no tenemos negociación colectiva por sector económico o por rama, y en Chile tenemos un derecho a huelga absolutamente debilitado. Entonces, algo muy importante en ese sentido también que potenciar. Y el tercer elemento, que ya lo expliqué, tiene que ver sin duda con la matriz productiva. Una matriz productiva más diversificada, con más innovación y más desarrollo, va a permitir generar empleos de más calidad. Con respecto a la pregunta de Jorge, ¿no? Si resulta obvio que los bajos salarios se explican por los bajos niveles de cualificación, años de escolaridad o productividad, podríamos llamar, que supuestamente tienen los trabajadores chilenos, la respuesta es que justamente uno de los gráficos que yo mostré dan cuenta de que no es así, ¿no? Y efectivamente el valor agregado por trabajador dependiente en Chile es bastante alto. Yo siempre hago esta pregunta en los cursos que yo hago o en otros espacios de debate: ¿cómo podemos medir la productividad marginal del trabajo de una persona que hace el aseo en una empresa? Porque en general siempre se dice, no, es que ellos tienen baja cualificación y deben ganar el mínimo. Entonces, ¿cómo medimos lo que le agrega a una empresa? Dejar el piso brilloso, eso genera una buena imagen para la empresa, para las personas que entran a la empresa, quieren hacer un negocio, quieren ser clientes, etc. En general siempre es una caja negra. ¿Cómo se mide la productividad marginal del trabajo? Bueno, en el gráfico que yo mostraba entre la distancia de la productividad y los salarios en los últimos 15 años, 18 años, justamente da cuenta de que el problema en Chile no tiene que ver con las cualificaciones. Sin duda que mientras más cualificado el mundo del trabajo, mejor, ¿no? Eso también hay que promoverlo. Va a servir para la matriz productiva, va a servir para todo. Pero en Chile tenemos un DESDE que es muy bajo. Los pisos están muy abajo. Y en ese sentido, primero lo que tenemos que asegurar es que los trabajadores, trabajando jornada completa, cuenten con los mínimos para satisfacer sus necesidades. Y eso va a permitir también elevar los estándares. Pero tenemos un problema, que no tenemos las instituciones adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras puedan capturar, ¿no?, en una negociación, por ejemplo, los frutos del crecimiento o la riqueza que se generan en las unidades productivas. No hay mecanismos colectivos masivos, ¿no?, y equilibrados para que los trabajadores puedan justamente disputar ese crecimiento o esa riqueza que se genera. Finalmente, Laura preguntaba en torno al concepto de precarización, qué impacto podría tener el uso de aplicaciones y el creciente incorporación de trabajadores y trabajadoras a ese tipo de trabajo, al delivery. Muy importante. Si ya antes de la cuarentena teníamos un aumento considerable de trabajadores y trabajadores vinculados a las aplicaciones de transporte directo de personas, de transporte de mercadería, estamos hablando de los clásicos Rappi, Uber, Corner Shop, etcétera, etcétera, etcétera. Con la pandemia pasa a ser un elemento casi indispensable para muchos hogares, sobre todo en aquellos comunas y territorios donde existe, y se puede, ¿no? Se puede realizar ese trabajo, ¿no?, porque algunos sectores no pueden ingresar las aplicaciones. Pero justamente van cobrando fuerza y se trata de un segmento, una categoría ocupacional, un tipo de trabajo que es altamente precarizado, ¿no? Tiene bajas protecciones en términos de contractuales, bajas protecciones en términos horarias, vale decir horarios extendidos, en muchos casos más allá de lo que se permite la ley. En algunos casos puede estar el artículo 22, donde no hay excepción de jornada, no hay una jornada fija. Y también están altamente expuestos, ¿no?, problemas de salud ocupacional importantes. Entonces, es una tendencia que al parecer llegó para quedarse, y es muy importante justamente normar, ¿no?, y normar en un sentido general, de elevar los estándares en términos de salarios mínimos, contractuales, y que también exista la posibilidad para que ellos puedan asociarse colectivamente. Gracias, Marco. Bueno, hay otras preguntas, algunas ya igual sobresalen a la parte propiamente del mercado del trabajo, porque tiene que ver casi un poco con la teoría económica, la enseñanza inclusive de la economía, que es justamente de un estudiante, José Rojo. Él señala: si tú crees que se ha abordado históricamente en Chile la concepción del mercado del trabajo desde la teoría y la ideología. O sea, cómo ahí hay una tensión, ¿cierto? Y eso mismo asociado, si en Chile hemos tenido una política realmente del trabajo, una política laboral, o si solamente ha sido extraer plusvalía posible, potencial, ¿sí?
Y en ese sentido, quizás relacionado entre la teoría y el tema, ¿cierto?, de la ideología, ¿cómo ha jugado un rol las teorías económicas en este modelo del mercado del trabajo en Chile? ¿Cierto? Una pregunta igual bien amplia para responder, pero bueno, ahí está. Y en ese sentido tenemos una con respecto de Servando, que vuelve a repetir su posibilidad de preguntar, es con respecto al tema de lo que es el mercado del trabajo y el reemplazo hombre-máquina. Por ejemplo, Clapes UC, en un reciente estudio, ha dicho que las capas intermedias serán las más vulnerables en este reemplazo. Y entonces él se pregunta, a propósito del tema de la estructura organizacional, si esto no será justamente un elemento que va a aumentar la desigualdad entre los trabajadores, llevando a que las capas superiores e inferiores en esta estructura organizacional tengan distintos componentes en términos de funciones, salario, y cómo algunos de ellos inclusive van a poder ser reemplazados por justamente estas máquinas. Y por ejemplo, él alude a casos concretos, dice que seguramente los oficinistas van a ser más fáciles de reemplazar por software, y que en el caso de los robots, naturalmente, van a ser más caros que un operario que obviamente gana un bajo salario y tiene una baja calificación. Si tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo piensas eso? Te dejo esas dos ahí porque ya son bastante amplias. Sí, perfecto. Partimos con la pregunta de José. Efectivamente, a pesar de que todo y toda es una ciencia social más genuino, desde mi punto de vista, el de economía política, ¿no?, que es el ramo que yo hago en la Universidad de Valparaíso para sociología. Economía política más que introducción a la economía y otros nombres que han ido naciendo en el tiempo. Y por ser una ciencia social, ¿no?, hay distintas interpretaciones, hay distintas escuelas, hay distintas teorías. Y esas teorías dependen de la posición del economista, la economista, su visión de la sociedad. Y por tanto, al no ser una ciencia exacta, no hay una manera de interpretar las cosas, no hay leyes deterministas, ¿no? Cuando nos dicen que un aumento del salario mínimo genera desempleo, eso no está demostrado empíricamente, sino que depende de la magnitud y del momento en que se haga ese reajuste. No hay evidencia concluyente que diga lo que en general se afirma de manera muy resuelta por muchos economistas que opinan regularmente en el país, ¿no? Y por lo mismo, hay un libro que es muy interesante, sobre todo que José, que es estudiante, que puede estar interesado en estos temas, que es el del economista de Cambridge, Ha-Joon Chang, que se llama Economía para el 99% de la población, donde justamente de manera muy sencilla nos muestra que hay tantas teorías económicas, tantas visiones, tantas escuelas como manera de entender la sociedad, o visiones que tenemos de la sociedad. Está la monetarista, está la austríaca, está la marxista, está la institucionalista, la regulacionista, etcétera, 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 y está la neoclásica, que es una más, ¿no? Y en general, lamentablemente, la escuela neoclásica es la que se toma los habituales que llamamos libros de texto, como una redundancia, ¿no?, libro de texto, los Mankey, los Samson, etcétera, donde aparece una forma de entender la economía que es como un manual, ¿no?, un manual donde hay ciertos supuestos muy fuertes, hay una epistemología muy fuerte que considera que el ser humano es racional, que siempre está maximizando utilidades, que tiene toda la información disponible, que hay simetría de información, que hay simetría de poder, y que lamentablemente en el mundo real no hay simetría de poder, no hay, los actores no tienen toda la misma información, estamos llenos de oligopolios, de monopolios, la racionalidad es un concepto mucho más amplio cuando se lee de la psicología evolucionista, etc. Por tanto, la economía neoclásica, que es la que nos dice, si usted mueve un palito a la izquierda, el otro palito se mueve a la derecha, es una de las maneras de entender la situación. Cuando el mundo del trabajo, lamentablemente en Chile, se ha analizado de manera hegemónica así, ¿no?, que no se puede hacer ningún cambio, no se puede subir el salario mínimo, no se puede fomentar la sindicalización, la negociación colectiva por ramas, todos esos elementos pueden generar distorsiones en el mercado del trabajo, porque estamos en un punto de equilibrio. Y por tanto, esas distorsiones en el mercado del trabajo finalmente van a llevar de que a las personas se les pague más allá de lo que producen y va a generar desempleo. Pero eso está situado en ciertas abstracciones, en un mundo más imaginario,
Y en la práctica estamos llenos de monopsonio, donde en general el monopsonio se entiende en este caso como la compra de fuerza de trabajo por parte de las empresas, donde existen grados de coordinación, cartelización o oligopolización, en este caso de las empresas, para no pagar más allá de lo que quieren pagar. Y es muy importante justamente tener eso en consideración, porque efectivamente en las últimas décadas en Chile no existen políticas del trabajo, ¿no? Lo que existen son políticas de contención, de resguardo, de fomento. Han existido políticas que afortunadamente han surgido en los últimos 15 o 20 años, como el seguro de desempleo, que todavía está en niveles intermedios, pero al menos es importante que existan. Pero la sociedad chilena no se basa en el trabajo, como otras sociedades que incluso lo tienen escrito en sus constituciones. Y ese es un problema justamente para diseñar políticas públicas, como que el trabajo fuera residual. Las políticas del trabajo surgen a partir de que hay que agradecer, ¿no? Ya en una conversación más abierta, hay que agradecer a la empresa que crea trabajo. Y desde allí se constituyen las políticas del trabajo. Entonces, es muy importante justamente tener esa perspectiva ideológica que está presente en todos y todas nosotros que analizamos en la academia y fuera de la academia el mundo del trabajo y otro tipo de disciplinas que están en el marco de las ciencias sociales, ¿no? Esto no es química, no es física, sino que es ciencia social. Y en segundo lugar, la segunda pregunta de Servando, que es muy importante, tiene que ver con el impacto de la automatización en el empleo. Aquí en términos académicos hay una disputa gigantesca, ¿no? Hay papers que nos muestran de que se nos va a caer toda la economía en los próximos años y otra que nos dicen, cuidado, que al mismo tiempo como se van a destruir empleos, se van a crear nuevos empleos distintos, probablemente para segmentos distintos de personas. Pero sin duda que hay una irritación, ¿no? Hay una irritación porque efectivamente pueden existir sustitución de empleo por máquinas, sobre todo en sectores de menos calificación, que podrían ser reemplazados, pero al mismo tiempo, dada la matriz productiva que existe en Chile, no es tan sencillo hacer ese recambio, ¿no? En Chile todavía se necesita mucho trabajo del sector terciario, mucho comercio, muchos servicios, por las características de la matriz productiva y con poco valor agregado. Entonces, en la medida que los grandes empresarios, sobre todo, son los que estimulan y generan un efecto dominó en distintas cadenas productivas, inviertan más en innovación y desarrollo, esto puede tener dos efectos. Un efecto virtuoso, que es que efectivamente eso genere una externalidad positiva en la matriz productiva y también genere reemplazo de trabajadores por máquinas, pero abra al mismo tiempo espacio para generar nuevos trabajos. Por tanto, yo creo que hay una incertidumbre bastante grande con el proceso de automatización. Y hay que estar mirándolo con cautela. Yo no me atrevo a establecer proyecciones. Generalmente, muchos de los estudios que dan cuenta que se van a destruir 2 millones de empleos o que va a pasar X o Y, al siguiente año tienen que corregir esas proyecciones de manera importante. Y en general, no es muy bien visto que uno publique algo y lo tenga que corregir de manera importante el siguiente año. Es mejor ser cautos y hablar de tendencias, ¿no? Tendencias positivas, tendencias negativas, y que puede haber, en el fondo, choques de ambas tendencias, y que no sabemos en estos momentos cuál tendencia se va a imponer. Solamente mirando experiencias de países que tienen ingresos per cápita más altos o que han desarrollado ciertas, o que su matriz productiva han ido teniendo cambios más rápidos que los nuestros, a lo mejor podríamos colegir qué puede suceder a futuro. Gracias, Marco. Ya tenemos las tres últimas preguntas porque igual queremos respetar el horario. Jorge Valdebenito, a propósito de la coyuntura de seguros de desempleo y lo que significan estas ayudas un poco asistencialistas desde el Estado, nos pregunta cómo evalúas la entrega de suministros justamente como el caso de los alimentos versus la entrega directa de dinero a la población, que es también lo que ha estado en discusión a propósito de la mala distribución logística de las cajas de alimentos. Rodolfo Matus nos pregunta, a propósito de todo lo que implica esta mirada de salarios muy bajos en Chile que tú has mostrado a través de los cuadros y las tablas, y pensando en que gran parte de esos salarios además se van en impuestos, AFP, previsión, cierto, cargas como el IVA, donde justamente los pobres a veces pagan más proporcionalmente que alguien multimillonario. ¿Crees posible una reforma estructural tributaria, dice Rodolfo, de fondo, que elimine todas estas deducciones y genere ingresos indirectos por políticas públicas estables? Eso es lo que nos pregunta Rodolfo. Y tenemos una pregunta desde Argentina, en el caso del YouTube, a través
de Juan Carlos que nos pregunta, Juan Carlos Campos. Dice si hay alguna estimación ya sobre el impacto real del salario bajo la presión del desempleo creciente que hemos tenido post 18 de octubre y ahora con la pandemia. Si hay alguna tendencia que ustedes estén manejando. Eso. Perfecto. Partimos con la pregunta de Jorge. Efectivamente, en las últimas semanas ha estado en la palestra esta discusión si es que las ayudas que con urgencia requieren los hogares es mejor proporcionarlas a través de transferencias directas de dinero y que sean los hogares quienes autónomamente destinen ese dinero a lo que necesiten, o se hace a través de directamente de especies, ¿no? En este caso cajas de alimentos. A ver, no es una discusión que es excluyente, ¿no? En algunas situaciones urgentes se pueden hacer ambas cosas, ¿no? El problema es el siguiente, el problema es cuando el monto en dinero es muy bajo. Esa es la discusión. Porque si el monto, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, que está destinado sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo a los hogares que dependen de ingresos informales, estamos hablando de 2,5 millones aproximadamente de personas en este caso, o de hogares, nosotros hicimos un análisis, hay una columnita publicada en CIPER donde te da cuenta de aquello, y justamente, de acuerdo a las primeras estructuras de esta ayuda del ingreso familiar de emergencia, el tercer mes, que es julio, considerando que los ingresos son decrecientes, que es algo inexplicable, como que el gobierno de alguna manera estaba proyectando que ya en junio las personas volvían a trabajar, cada vez se iban incorporando de manera abrupta, cuando lo que tenemos es que junio y julio van a ser los meses más duros, es al revés, incluso debería ser creciente, si lo viéramos en esa lógica del aporte. Tenemos que en promedio, considerando todos los tipos de hogares, por tamaño de hogar, por ingresos mixtos, el aporte va a ser de 100.000 pesos promedio. 100.000 pesos promedio, considerando, insisto, que una línea de la pobreza para un hogar de 4 personas está en 451.000 pesos, para un hogar de 3 personas está en cerca de 380.000 pesos, y por tanto está totalmente alejado del mínimo de la subsistencia que necesita un hogar, de la mínima posibilidad de sustituir ingresos. Por tanto, en este caso, realmente la discusión no tiene mucho sentido, porque lo primero es que se entreguen los ingresos para que los hogares puedan vivir en este periodo. Si el Estado tiene métricas, que se respeten esas métricas y que los ingresos estén en esa línea. Uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué no se entregan ayudas de 2 millones de pesos? No. Lo que se trata es, primero, en términos presupuestarios, esto está calculado, hay distintos economistas que han hecho los cálculos, esto se puede hacer. Tenemos activos, tenemos deuda pública baja aún, está lo que me voy a referir un rato más, de una reforma tributaria en el corto plazo, porque hoy día es el corto plazo y después viene el corto plazo, que son en 2 meses más, así estamos en los tiempos. Entonces, si están los recursos para hacerlo. Y por lo mismo, claro, la canasta aparece y a mí la canasta me parece que, dado que no hay un estudio que diga efectivamente esto es mucho más efectivo, esto tiene más bien un fin político. El hecho de que aparezcan personas entrando a las casas y entregando canastas permite en un periodo electoral que vamos a tener en los próximos 18 meses o 16 meses, permite generar ese clientelismo político. Yo creo que más que un tema de ayuda para las personas versus el salario o el aporte, tiene que ver con un tema político. Eso no quiere decir que no se puedan entregar cajas. Lo que estoy diciendo es que cuando la caja pasa a sustituir parte importante del ingreso monetario, estamos en un problema. La segunda pregunta de Rodolfo tiene que ver con algo muy importante que él mencionaba, que no solo en Chile se pagan bajos salarios, y no solo tenemos la clásica pago inferior a lo que producen los trabajadores, que es lo que yo mostraba a través de la encuesta longitudinal de empresas, sino que los bajos salarios también en Chile se ocupan para acumular, ya metiéndonos un poco académicamente en lo que se conoce como la etapa financiarizada del capitalismo actual, de las últimas 4 décadas. Por tanto, el capital ya no solo se conforma con lo que regularmente hace, que es pagar menos de lo que producen los trabajadores y trabajadoras, sino que esos bajos salarios también lo ocupa para acumular. Ejemplo, hipotecando el futuro con el crédito manual del Estado. Ejemplo, las pensiones. Ocupar, ¿cierto?, las cotizaciones de los trabajadores para procesos de acumulación nacionales e internacionales. Entonces, efectivamente, se requiere con urgencia una reforma tributaria estructural. ¿Y por qué? Hay razones súper puntuales. Tenemos un problema de recaudación y tenemos un problema de estructura tributaria. El problema de recaudación es el siguiente.
Chile hace muchos años que viene recaudando aproximadamente 20% del PIB. Si ustedes se fijan, la serie de tiempo de cuánto recaudamos de impuestos en relación al PIB está en torno al 20%. Ya por el tamaño de la economía chilena, ya deberíamos estar en torno al 26 o 27%, que era el nivel de recaudación que tenían países que hace 20 o 30 años atrás eran como Chile, en términos del PIB per cápita que hoy tiene Chile. Entonces ya tenemos un retraso en torno a la carga tributaria. Pero también tenemos un problema importante con la estructura tributaria. Recaudamos mal, recaudamos de manera regresiva. La principal fuente de recaudación son los impuestos indirectos, IVA e impuestos a productos específicos. Eso explica más del 50% de la recaudación. Y en menor proporción están los impuestos directos, impuestos a la renta de las personas y a las utilidades de las empresas. Y más encima, tenemos un sistema parcialmente integrado, ¿no? Donde cerca del 65% de los impuestos que pagan las empresas, los dueños de las empresas, cuando tienen que tributar como personas, lo pueden descontar. De hecho, el gobierno de Piñera quería desintegrar completamente el sistema, perdón, volver a integrar completamente el sistema, ¿no? Que el 100%, tal como ocurría antes del 2015-2016, fuera posible comprar impuestos para los dueños de las empresas. Entonces, está dando vuelta a nivel mundial. Están las propuestas de Piketty, de Sáez, de Zuckman, Alvaredo, son los que estudian los top incomes a nivel mundial. Está todo lo que tiene que ver con los impuestos a la extracción. Y Chile tiene un royalty que en estricto rigor, si lo comparamos con otros países, 0,1% del PIB, que es insignificante. Y por tanto tenemos ahí mucho que hacer, y está lo que decía Rodolfo también de las exenciones tributarias. O sea, hay una cantidad de exenciones tributarias, vale decir, posibilidades para, sobre todo, los hogares de mayores ingresos que no paguen ciertos componentes, ciertos aspectos tributarios, que hoy día llegan en torno a los 10.000 millones de dólares. Entonces, sin duda tenemos que hacer una reforma tributaria profunda, porque si recurrimos al endeudamiento ahora y a gastando los activos, que tenemos que hacerlo porque es urgente, tenemos una crisis inédita, tenemos esto que recuperarlo, llevarlo a niveles que democráticamente queremos volver a tener a través de una reforma tributaria, para que gastos permanentes sean financiados con ingresos permanentes. Y finalmente, para Juan Carlos de Argentina, en este momento no tenemos una proyección precisa sobre el impacto que la pandemia y la aceleración de la crisis económica y el aumento del desempleo pueden tener sobre los salarios, pero sin duda se va a provocar al menos un estancamiento en salarios que ya están muy bajos. Es muy difícil que tengamos aumentos salariales en Chile en los próximos 18 meses. Entonces, lamentablemente, en un mundo ya precario, se viene un tiempo de mayor contención salarial. Lamentablemente, las personas por necesidad van a estar dispuestas a contratarse por menos, y eso solo se podría haber contrarrestado a través de la movilización social. Estoy hablando en términos de los estudios de la experiencia histórica. En la medida que la movilización social o la presión política genera que los estándares suban, aunque estemos en crisis económica y una crisis del empleo, que tengan que subir los estándares, por ejemplo, subiendo el salario mínimo a un valor de subsistencia como el que mencionamos anteriormente. Eso podría provocar de que este efecto de contención o hacia la baja, provocado por la necesidad de los hogares, pueda haberse contrarrestado en parte. Gracias, Marco. Y bueno, para ya terminar, yo te quisiera preguntar con respecto a las teorías del decrecimiento. Seguramente en este momento de pandemia, en Europa, por ejemplo, hoy día se está discutiendo mucho justamente la renta básica universal, por ejemplo, como una forma de garantizar un salario ya no mínimo, sino un salario que permita ya la existencia vital de las personas. Y en ese sentido, esto de alguna manera combina con estas miradas con respecto al decrecimiento. Entonces, yo te quisiera preguntar si a lo mejor hoy día hay quizás mejores condiciones políticas, mejores condiciones de la sociedad para poder abrirse a estas discusiones. ¿Y qué te parece a ti, por ejemplo, en este mismo sentido, justamente el salario mínimo versus lo que implica, obviamente, una renta básica universal?
Y ya con eso cerramos. Ahora, es una discusión que efectivamente se está tomando el debate en varios países del mundo, muy importante, pero yo sería bien cauteloso con la unidad de análisis los criterios analíticos que establecemos para hacer esa discusión. Tanto la teoría del decrecimiento, que a mí me parece bien cuestionar el hecho de que tenemos que crecer ilimitadamente y que una vez que crezcamos que podemos debatir de otras cosas, como si ya no hubiéramos generado lo suficiente riqueza a nivel mundial para que todos tengan estándares mínimos. Eh, Sin embargo, si esto no se discute a nivel de sistema mundo, citando un poco las teorías de Wallerstein, es difícil generar estos debates de manera profunda. Porque claro, en Suecia a lo mejor se puede dar este debate de la teoría de crecimiento en Finlandia, en Alemania, pero en países periféricos, semiperiféricos como los nuestros es mucho más difícil, porque hay muchas cosas que no hemos podido lograr. Hay muchas cosas que dependen todavía de la generación de riqueza, para qué hablar de países de Centroamérica o de África. Entonces, esta discusión creo que es sana darla, pero a nivel de sistema mundo. Y por tanto, se tiene que generar esta responsabilidad de parte de los países del centro del sistema histórico capitalista para generar estas condiciones en todos los territorios. Esa es la única manera que a mí me parece adecuada para impulsar esta discusión y que sea una discusión global, que permee en todas las sociedades. Y en ese sentido, la renta básica universal a mí me parece que puede ser interesante, siempre y cuando esto no signifique una desvalorización aún mayor del trabajo. Porque la suficiencia es clave. Si es que la renta básica universal, por ejemplo, va a permitir que los hogares puedan satisfacer todas sus necesidades elementales, sin duda ahí avanzamos un peldaño, ¿no? Pero si la renta básica universal es un monto testimonial, es un monto para que no se mueran de hambre las personas, no sé, en Chile, por ejemplo, 200.000 pesos por hogar, eso puede provocar de que el mundo del trabajo se desvalorice aún más, porque se diga lo siguiente: eliminemos el salario mínimo, por ejemplo, porque ya existe un piso mínimo asegurado, y permitan que los trabajos de las empresas contraten libremente a quien quiera emplearse por el salario que sea, dado que existe este piso mínimo. Y por tanto, si alguien quiere trabajar 45 horas a la semana, yo le puedo pagar 200.000 pesos. Entonces lo que tenemos es mayores niveles de explotación a los que se observaban anteriormente. Por tanto, aquí la coordinación entre los países, la coordinación en las instituciones es fundamental para que las políticas no generen precarización. No ganemos por un lado un piso mínimo de subsistencia que se puede producir y se puede pagar por los aumentos de productividad a nivel mundial, pero no perdamos en el mundo del trabajo, no retrocedamos, porque esta medida puede ser aprovechada por ciertos sectores. Por tanto, es muy importante que si aparece esta medida, que se asegure que ninguna de las instituciones que existen, que en los casos de países como el nuestro aún son muy débiles, institutos laborales débiles, no se vean mermados por el surgimiento de este tipo de políticas como la renta básica universal. Muy bien, quiero agradecer a Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, por esta excelente oportunidad que nos da para poder entrar en materias tan relevantes como son justamente el mercado del trabajo y, como decíamos desde un principio, que nos habla finalmente de lo que significa la redistribución de la riqueza en un país. Y en ese sentido quiero invitarlos, obviamente, a navegar por las páginas de Fundación Sol. Ahí están gran parte de los estudios, de las investigaciones que ellos hacen. Marco lo ha dicho en algún momento de su exposición, ellos hacen economía heterodoxa, eso en un país donde muchas veces se imponen ciertos modelos, se imponen ciertas miradas, es tremendamente valioso porque da diversidad, genera la posibilidad de entender que no hay una sola versión de la economía, porque él también lo ha dicho, la economía es una ciencia social, está obviamente como objeto de estudio el ser humano, y eso tiene perspectivas, tiene miradas, tiene matices que no pueden ser unívocas, no pueden ser en el fondo monolíticas. Y en ese sentido me parece que para un público general, para un estudiante de carrera de Facultad de Economía, inclusive de las ciencias sociales, y para cualquier académico de una institución de educación superior, deben ser materias que podemos discutir y podemos tener elementos de base con evidencia científica, como muy bien lo ha demostrado Marco en esta exposición. Y por eso que también yo me quiero por lo menos tomar en ese sentido esa atribución. La Fundación Sol es una fundación independiente,
no tiene ninguna ligazón con ningún organismo, con ningún partido, con ninguna religión, y por lo tanto se financia obviamente con el aporte voluntario de aquellos que quieren que se haga investigación económica heterodoxa, autónoma, independiente, y por lo tanto los invito a colaborar con la Fundación Sol, aquellos que sientan que hay ahí una posibilidad de mejorar nuestros estudios de la economía. Y agradecerle a Marco porque tuvo la gentileza, por cierto, de estar no tan solo exponiendo, sino contestando todas las preguntas que se hicieron en el marco de esta exposición. Y dejarlos invitados para que en el fondo sigan profundizando, porque estas temáticas hoy día pueden estar quizás más en el tapete de la discusión, pero que son tremendamente importantes tenerlas siempre presentes.